Bueno, dando continuidad a las charlas del Club de Ejecutivos, hoy nos toca presentar en el eje de Academia Ejecutiva, una charla fantástica de empresas familiares. Nobleza obliga a agradecer al señor Marcelo Codas. Vení, Marcelo, conmigo. Vení acá, vamos a romper el protocolo y quédate conmigo. Marcelo es el culpable de esta charla, fue la persona que nos ayudó y nos colaboró con este disertante que nos visita desde España, desde la ciudad de Málaga, hermoso lugar. También tenemos socios españoles que están acá presentes. Bienvenidos a los queridos socios de España, socios de Argentina y Uruguay. Tenemos hijos e hijas que van a seguir seguramente con la membresía del club y con las respectivas compañías, así que son súper bienvenidos. Me quedan 3 lugares adelante y si quieren venir los que están acá adelante, por favor, para poder continuar. ¿Quién rompe el hielo? 3 sillas nomás me faltan llenar. Mirta. Adelante. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la oportunidad y yo te quiero ceder la posta para que lo presentes a él. También invito a don Antonio, parte del comité de academia. Don Antonio, te dejo vos primero, después le cedes la posta a Marcelo. Okay. Un aplauso y bienvenida. Buenos días para todos. Realmente un privilegio. Estoy en representación de nuestra líder del comité de Academia Ejecutiva, del cual formo parte, y también forma parte del directorio Jan Esperanza, que nos acompaña en nuestras sesiones justamente para programar todas las actividades de la Academia. Hoy tenemos un tema bastante interesante y también le agradezco a Marcelo, lo que es la vida, lo que es Asunción. Ayer le llamé a Marcelo y le pregunté cuántas empresas familiares existen en Paraguay a través de datos fidedignos, datos concretos. Me dice Marcelo, alrededor del 75% se estiman, no hay datos. También me comentó Marcelo que el 80%, de acuerdo al último censo, son empresas pymes y pymes. Y yo le dije a Marcelo, en realidad le voy a decir hoy, hay 1.200.000 contribuyentes en Paraguay registrados en la DENIT, de los cuales el 90% son empresas pymes y MIPYMES. Nada más que 5.000 son medianas y 750 empresas son grandes. Así que este es un tema que abarca y transversal a toda la organización. Gracias por este espacio. Te dejo, Marcelo, porque acá le queremos escuchar a Fernando. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y le decía que sería bueno tratar de impulsar algún proyecto para poder tener un número razonablemente estadístico. Me decía que él desde la universidad se podría hacer y también podríamos involucrarle al club para hacer un trabajo de esa naturaleza. Fernando Nogales, que está con su esposa Pilar hoy aquí. Yo lo conocí a Fernando hace unos 12 o 13 años aproximadamente, cuando vino por primera vez a Paraguay, cuando desde el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares estábamos empezando a trabajar en Paraguay. Él tiene un currículum sumamente extenso, tiene más de un doctorado, tiene, no sé si voy a errar, pero 7 u 8 libros y realmente es un absoluto privilegio el poder contar con su presencia hoy aquí. Él manifestó su disponibilidad desde el primer momento, está viniendo no a vivir a Paraguay con Pilar, pero sí a instalarse por periodos de tiempo, con lo cual lo vamos a tener con mayor frecuencia por aquí. Agradecerle también al Club de Ejecutivos por permitirnos compartir hoy este espacio y agradecerle mucho a Fernando por la disponibilidad y la generosidad para estar hoy aquí compartiendo experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, ¿se oye bien? Vale. En primer lugar, gracias al Club de Ejecutivos por la amabilidad de invitarme a estar con vosotros, conoceros y aportar en la medida de lo posible inspiración, más que métodos. Yo quiero que os sirva de inspiración lo que os voy a hablar. Luego tenéis que adaptarlo, pero que os sirva de inspiración, de creatividad. Si tuviera que empezar por una frase así un poco que viene al cuento del tema que os voy a comentar,
es que toda empresa familiar, en los procesos sucesorios se juega su continuidad. Y no importa si esa empresa familiar es de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. En cualquiera de las generaciones que hay un fracaso en el proceso sucesorio, en esa generación esa empresa desaparece. ¿Hay alguna excepción? Sí, porque toda regla tiene su excepción, pero son las menos. Por tanto, tenemos que ser en ese sentido muy realistas. Si en una empresa familiar, que tiene como característica con las empresas no familiares, su diferencia fundamental es la continuidad intergeneracional, pues si fallamos en una generación, lo lógico es que esa empresa deje de ser familiar. Puede que continúe en otras manos, puede que incluso la compre otra empresa familiar, pero podemos decir que si falló el proceso sucesorio, esa familia no pudo continuar en la siguiente generación. Por tanto, bueno, pues antes que desaparezca la vendo, ¿no? Sería. Esto es interesante por todo lo que vamos a hablar en esta exposición. Sí que me gustaría, y os invito ya a que, si tenéis por ahí, ahora se hace todo a través de celular, de móvil, ¿no? Pues cualquier pregunta, porque no se os olvide, y en el tema del debate prefiero ir deprisa y luego contestar a vuestras preguntas, porque serán más incisivas y más orientadas a vuestra necesidad, que no un poco a la exposición, lógicamente, que yo voy a haceros, ¿no? ¿Dónde está el mando? Ah, perdón. Creía que lo había cogido, lo había puesto por ahí, ¿no? Bueno, a este le conozco, ¿eh? Vale. Bueno, ¿por qué se va el talento familiar y cómo podemos hacerlo volver? Este es uno de los temas más sangrantes que estoy viendo desde principios de este siglo. Cada vez hay más empresas exitosas, rentables y con capacidad de crecimiento. Hablo fundamentalmente de España, pero no solo, ¿no? Yo vengo ya desde hace unos años, aproximadamente el 2012, el 2013, vengo por distintos países de aquí de Hispanoamérica. Y más o menos veo el mismo problema. Empresas rentables, empresas bien gestionadas, empresas con capacidad de crecimiento, que los hijos no quieren continuar con el legado familiar. Indudablemente, si la empresa va mal, si está medio en quiebra, pues es comprensible que los hijos pues digan, bueno, hasta aquí llegó nuestro papá, no puede ser, y lo dejamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las empresas familiares? Que los sucesores, es decir, el talento familiar, no quiere continuar. Es uno de los temas que además en los cursos de empresa familiar tenemos que hacer, y hago primera crítica o autocrítica. Normalmente esta reflexión no la sacamos en los cursos de empresa familiar, hablamos de sucesiones, las metodologías, en fin, pero esta problemática parece que se obvia, ¿no? Y sin embargo en España se están cerrando cada vez más empresas familiares, porque los hijos no quieren continuar. Y vuelvo a repetir, son empresas exitosas, ¿vale? Me viene un poco a cuento, aunque hago un poco de película, son casos reales todos los que os voy a comentar, pues del amigo Andrés. Le he cambiado el nombre, no se llama Andrés, se llama Miguel, pero ya lo he dicho, Miguel. ¿No? Estudió ADE, esto fue antes del COVID, ¿vale? Hizo un máster en el extranjero, en concreto en Alemania, y volvió a los 27 años con ilusión. Su padre era dueño, y digo era porque esa empresa se ha vendido, él era hijo único, y por una serie de cosas que aquí os resumo de una manera muy esquemática, 3 años más tarde dejó de trabajar en la empresa y, bueno, cuando el padre se jubiló, que le quedaban 1 año o 2 años, pues la vendió. Vino con mucha ilusión a esa empresa y me lo comentaba, venía con buena preparación, quería apostar por la continuidad de la empresa. Es una empresa que en aquel momento tenía alrededor de unos 60 trabajadores, una empresa pequeña y mediana, pero que estaba facturando bien, del sector industrial. Y él vino haciendo propuestas. Por supuestísimo, el fundador pues, era el presidente ejecutivo del directorio y tenía un equipo de gerencia totalmente no familiar. Y, por tanto, se estaba llevando razonablemente bien, ¿no? Pero estaba como vieja guardia, que diríamos en temas de recursos humanos,
pues muy identificada el equipo de gerencia con la visión del papá y la visión del papá con la del equipo de gerencia. Entonces, cada vez que el hijo hacía alguna propuesta, alguna innovación, pues o le contestaban con el silencio o, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Eso ya lo hemos intentado, ¿no? Y así estuvo 1 año, 2 años, 3 años, hasta que un día pues dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y me enseñó la carta que veis ahí. Papá, esto no es lo que quiero para mi vida, me voy. Y no por la empresa, me voy por, perdón, por cómo me siento dentro de ella. Se sentía un don nadie. Y esto pone de manifiesto la primera variable que tenéis que siempre pensar. Si queremos que la empresa continúe, tenemos que hacer lo posible para que los hijos se sientan protagonistas de esa empresa a futuro. Porque nadie quita la responsabilidad y el protagonismo de los fundadores de la generación presente, pero tenemos que hacerles soñar que ellos van a ser, en la generación suya, los próximos protagonistas, ¿no? Y dio la casualidad que este hombre, que había hecho un máster, él era ingeniero y había hecho un máster en programación, pues se marchó. Y se marchó además en el mismo polígono industrial. Estoy hablando de una empresa de Madrid. Y además tuvo éxito, mucho éxito. De hecho, él tiene una empresa. Y la empresa del papá, pues, se vendió hace 1 año y medio, una cosa así, ¿no? No se fueron y no se van por falta de formación, por no entender el negocio. Se van porque nunca lograron sentir lo suyo. Y esto es un tema que voy a hablar ahora, el tema de la identificación, ¿vale? Y cuando esto ocurre, bueno, pues no hay plan de continuidad que valga. En este caso, además, era hijo único. Cosa rara, ¿eh? Yo lo he traído justamente porque es una cosa rara y se lo dije a Andrés. Digo, Andrés, es la primera vez que escucho que dejáis la empresa, no por discusiones, no por rivalidades entre hermanos, familia política, familia consanguínea, generación mayor, generación joven. No, aquí se fue casi en silencio, sin discusión. Y la empresa se cerró. Este es un caso de, como quien dice, ayer por la tarde, ¿no? Y esto es lo que a mí me gusta un poco el tema de la investigación. Entonces, no voy a deciros nada que no sepáis, ¿eh? Lo que pasa es que sí, me he preocupado en estudiarlo, ¿no? Y una de las variables importantes es que si el señor Andrés se fue, ya no tenemos solución. A mí me importan muy poco las causas por las cuales fracasan los procesos sucesorios. Muy poco, porque cada familia es un mundo. Como era aquello de que las familias malas, cada una tiene su historia y las familias buenas se parecen siempre, ¿no? Pues entonces lo que me importa no es tanto la causa por la cual la generación joven se va, sino qué hacen las empresas que son casos de éxito para que, de manera ininterrumpida, generación tras generación, esos jóvenes apuesten por la continuidad. Entonces no voy a poner la atención en las causas, sino en las metodologías de trabajo que hacen los casos de éxito. Y hay empresas familiares, bueno, pues de 100, de 200, de 300, de 500, hasta de 1000 años. En Europa tenemos unas 10, 12 empresas milenarias. O sea, estamos en el 2000, ¿no? ¿Qué pasaba en el año 1000? Porque ya existían algunas empresas, no solamente en Europa. Y además de generación en generación. Y en medio guerras, catástrofes, revoluciones. Y ahí están, ¿no? ¿Qué hacen esas empresas familiares que generación tras generación los jóvenes apuestan por la continuidad? Esto es lo que quiero hacer hincapié, ¿no? Y por tanto, el antes de la huida de talento familiar es trascendental. Porque en la empresa familiar no sobra ningún talento. Pero es una pena que ese talento se vaya y muchas veces se va a la competencia. Una empresa no familiar tiene que buscar el talento en la calle, en el mercado.
Y es una casualidad y parece una paradoja que en las empresas familiares que existe ese talento, se vaya. ¿Vale? Entonces, vamos a preocuparnos en antes de Andrés, ¿vale? ¿Se puede evitar la huida de talento? Claro que se puede. Tenemos en Europa tenemos aproximadamente de 500 a 1000 años, aproximadamente unas 400 empresas. Y de cero, de primera generación, hasta 500 años tenemos muchas más. ¿Vale? Por tanto, hay casos de éxito que se repiten y se repiten y se repiten. Y son, por decirlo así, cuando empezamos a estudiar estos casos, son secretos a voces. No estoy diciendo nada que yo haya descubierto en el sentido de que... No os lo voy a decir. Pero sí que existen métodos y existen variables, hay ahí 6 o 8 cosas que están presentes siempre en estos casos de éxito. Yo os voy a decir 3 o 4. Y lo primero que yo diría es que todo comienza por cómo los miramos a nuestros hijos, a nuestra generación joven, cómo los involucramos y cómo los hacemos sentir parte viva del proyecto a futuro. Y esto lo hacen muy bien las empresas familiares, que son casos de éxito sucesorio, de manera ininterrumpida, sean primera, segunda, de segunda, tercera, de tercera, cuarta, de octava, novena generación. Algunas de estas claves, y os voy a apuntar 4 en concreto. La primera, el talento no huye de la empresa, huye del vacío emocional que se siente dentro de ella. El caso de Andrés es un caso no infrecuente. Los jóvenes no se van por falta de salario o por falta de sentido, se van porque se sienten invisibles y no escuchados. Caso típico de Andrés, ¿no? Y hay más de uno, Cuando no hay vínculo emocional, no hay compromiso. Y esto, normalmente, hay una mayoría de empresas familiares que lo hacen mal. Los porcentajes de fracaso sucesorio entre primera y segunda generación están rondando el 80%. Es decir, de 100 empresas que crea el fundador, quedan un 20 en la segunda generación y un 5 en la tercera. Y esto pasa en todos los países que conozco. Por tanto, el vínculo emocional es algo que no se hace. Y yo siempre les digo, cuando tocamos estos temas en el proceso de consultoría para los casos de sucesión, a la generación mayor, que a veces ya son hermanos en segunda generación, pero a veces en la primera, ¿alguna vez le has dicho a un hijo o a una hija lo valioso que es o sería para la empresa contar con su implicación en la misma? Pocas veces hay esta clase de preguntas y esta clase de reflexiones, ¿no?, entre padres y hijos, ¿no? ¿Qué hacen las empresas para esto? Bueno, pues una acción concreta. Crean un comité de jóvenes en esa familia. Un espacio donde pueden reunirse, compartir ideas, conocer la historia y la visión del proyecto familiar. No como oyentes, sino como participantes reales. De hecho, cada vez hay más casos de protocolo familiar que queda negociado y acordado que habrá un comité de jóvenes. Se reúnen normalmente, luego si queréis en el debate me extiendo más, cómo es el proceso y la metodología de los comités de jóvenes. Es decir, quieren que se les escuche, quieren tener voz. Y se reúnen, pues la periodicidad es diversa, pero por lo menos 3 o 4 veces al año, y hablan de la marcha de la empresa, y hablan de su expectativa a futuro cuando terminen sus estudios, comentan cosas que les gustan o que no les gustan, vienen algunos de los miembros del comité de dirección, del equipo de gerencia, del directorio, y les hablan al respecto de algunos proyectos. Ellos comentan si están o no de acuerdo, algunas alternativas al respecto. En esas reuniones hay un guión de trabajo, en esas reuniones se levanta acta. Es verdad que no pueden votar, pero es verdad que empiezan a participar. La participación se hace como mínimo a partir de la mayoría de edad, pero en la mayor parte de las empresas que existe esta actividad, incluso se hace antes de que sean mayores de edad.
¿vale? Se les escucha. Si queremos que nuestra empresa continúe en la generación siguiente, tenemos que hacer lo posible porque participen lo antes posible, ¿vale? Crean un comité de jóvenes. Ahí no se quedan. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuál sería su lugar hoy. He conocido algún caso, por suerte, de manera minoritaria, que de repente pues, el papá o la mamá murió. Ellos todavía estaban estudiando y tuvieron que, esa pregunta de cuál sería mi lugar hoy, ¿no? Tuvieron que hacer sobre la marcha, ¿no? Normalmente no es lo recomendable y difícilmente sale bien, ¿no? Pero ¿cuál sería mi lugar hoy si tuviera que enfrentarme a ya una participación directa en la empresa? ¿Con qué responsabilidades? ¿Con qué desafíos que podría tener adaptados a mi circunstancia de edad, mi circunstancia de formación, mi circunstancia de experiencia, ¿no? Y aquí hay una pregunta que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sí? No basta con decirles que esto algún día será suyo. ¿Sí? Estoy harto de ver empresas familiares, la generación joven, que tienen garantizado que van a ser herederos, pero no tienen compromiso. Y en algún caso he escuchado una empresa familiar un tanto conflictiva, las relaciones internas, y decir, papá, el día que te mueras, al día siguiente vendo la empresa. Yo no me he identificado nunca con tu proyecto. Y tengo la sensación de que tú no has contado nunca con el mío, ¿no? Y puede ocurrir aquí que tengas una esperanza de vida de la reina de Inglaterra y el hijo no reina, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Bueno, bromas aparte, tenemos que hacernos una pregunta importante, ¿no? ¿Sabría hoy cada miembro de tu familia decir qué lugar ocuparía y para qué dentro del proyecto familiar? Y a veces te encuentras, no, es que yo el día que esté en esta empresa ya me imagino llevando la producción, porque soy ingeniero, porque soy informático o soy electrónico, y yo ahí tengo muchas ganas. No, porque yo he estudiado ciencias del comportamiento y quiero llevar el área de recursos humanos, porque además voy a hacer una maestría en dirección y en cuestiones de organizacionales, ¿no? Tienen esa imaginación. Entonces, tenemos que hacer la pregunta. ¿Sabría hoy cada miembro de tu familia decir qué lugar ocuparía y para qué? Y está además ilusionándose con ello. Desgraciadamente, muchas empresas, no sé lo que hará, nunca hemos hablado. ¿Qué hacen las empresas para que, una vez que han entrado en esa fase de participación, no se quedan ahí, dan un pasito más? ¿Qué acción hacen? Diseñan programas de prácticas dentro de la empresa para los familiares jóvenes, donde rotan por distintos departamentos y reciben un feedback real sobre los métodos de trabajo y los valores diferenciales de su empresa familiar. En esos protocolos, una vez que tú entras en la academia, es decir, en la universidad, en todos los veranos tienen que pasar unos días, unas semanas, por la empresa. Este año a lo mejor por el área de recursos humanos, el año siguiente por el área financiera, el año siguiente por el área de producción, el año siguiente por comercial y ventas, ¿no? Marketing, lo que sea. Y van conociendo, año tras año, van conociendo la realidad de la empresa. Conocen los productos, a veces algunos proveedores, los más importantes, a veces los clientes, los más importantes. A los trabajadores se conocen a ellos. Están viviendo en ese océano cultural y se están identificando con los valores de esa empresa y de esa familia. No solamente participan en los comités de jóvenes, sino que ahora conocen de manera muy rigurosa todos esos procesos. Si queréis, después ampliamos un poco cómo hacen estos casos de éxito de empresas familiares, cómo lo llevan. Tienen tutores. Los tutores presentan un informe al final de cada experiencia, digamos, de práctica. Se ha acabado el verano. ¿Quién es el director de recursos humanos? Presenta un informe de cómo ha quedado esa relación con los clientes, con los trabajadores. Los trabajadores entienden que, bueno, pues son personas implicadas, que quieren mejorar. Y esos informes los lleva al Consejo de Familia. Y, por supuesto, pasa también al directorio.
pero conocen a la familia y se identifican con los valores de esa familia. Si tuviera que poner otro tercer elemento, porque estas empresas familiares que tienen éxito, son casos de éxito en los procesos sucesorios, no se quedan en la participación y no se quedan en la identificación, van un pasito más allá. La siguiente generación no quiere que tu empresa, no quiere tu empresa, quiere construir algo propio dentro de ella. Quieren dejar su huella. No solamente ser profesionales activos, competentes. Quieren innovar, proponer, fallar y volver a intentarlo. El caso de Andrés, paradigmático. Decía alguna idea, mira, esto ya lo hemos intentado, al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente ponía otra cosa y dice, no sé si este es el momento oportuno, tendríamos antes que, bueno, pues consolidar algunas de las cosas que hace ya unos años llevamos a cabo y no es tanto del todo consolidada. Siempre había una excusa, ¿no? No rechazan el legado, rechazan la imposición. No, el día que entres vas a llevar el área de administración. Pero si a mí no me interesa el área de administración, ¿por qué me quieres meter ahí? Yo cuando me dedicaba a la psicología clínica en Barcelona, hace ya algunos años, finales de los 70, principios de los 80, recuerdo que tuve un caso de una chica, hija del fundador, que le gustaba historia. De hecho, ella estudió antropología y le gustaba ir a, yo qué sé, por poner un ejemplo que me decía, a mí me hubiera gustado ir a Egipto y allí empezar a cavar, ¿no? Y ver si encuentro pues, alguna tumba nueva o no. Pero era muy buena profesional. Su padre le invitó a que echara unas horas en el trabajo después de venir de la universidad y buen día, pues el financiero se jubiló y dice, oye, ¿por qué no te quedas tú? Ya había terminado la historia, la carrera de historia, y se llevaba muy bien con su padre. Su padre, pues bueno, ya tenía cierta edad, en aquel momento creo recordar que tenía 72 años. Y bueno, pues se lo pedía a su padre y se quedó. Se quedó un año, se quedó otro, en el medio se casó, tuvo 2 hijos y lo hacía todo muy bien. También que el día que llegó a la terapia, lo primero que hizo es ponerse a llorar y casi la hora que estuvo, pues yo no pude hablar con ella, ¿no? Casi. Una mujer exitosa en aquellos momentos todavía, pues la invitaban a algunas revistas de mujeres emprendedoras y tal, y acabó convirtiendo, me callo el nombre porque se acabó convirtiendo en una especie de referente de mujer emprendedora. Dice, yo no quería nada de esto, pero justamente porque soy muy responsable y quiero hacer las cosas cuando las hago, las quiero hacer muy bien, ha sido mi trampa. El coste del éxito ha sido mi no vida. Esto no me da vida, no es lo mío, pero no supe decir que no. Quieren dejar huella. No solamente les dan participación las empresas que son casos de éxito, no solamente les dan, diríamos, identificación pasando para que conozcan la empresa por todas las áreas funcionales, quieren dejar huella. ¿Qué hacen las empresas familiares cuando en ese proceso quieren convertir el proceso de sucesión en un caso de éxito? Bueno, pues se hacen una pregunta interesante, ¿no? También, muy interesante, que viene un poco con esto. Porque si no se sienten protagonistas en algo, buscarán su protagonismo fuera. Aquel caso, que era un caso de psicología, desgraciadamente, ella, ya con 2 hijos, con todo éxito, no pudo hacer su vida. Venía con una depresión porque estaba viviendo la vida de otro, su padre. Y tenía talento para vivir la suya. A veces pasa esto en las empresas familiares. Y la pregunta que se hace en estos casos de éxito sucesorio es, ¿el protagonismo de los miembros de la familia, de la generación joven, tenemos que integrarlo en las necesidades de la empresa, pero tiene que ser decidido por cada uno de los integrantes? ¿Tu empresa familiar está diseñada para repetir el pasado o para permitir que la nueva generación lo reinvente? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos.
¿Qué hacen las empresas para ello? Bueno, pues mirad, cuando tú te pones a estudiar los casos de éxito de empresas familiares, hay una acción muy concreta. Lanzan un programa de captación y desarrollo del talento interno, con el objetivo de que los jóvenes descubran sus competencias en paralelo a generar propuestas innovadoras para la empresa. Ahora os traigo otro ejemplo, pero esto es importante. Recuerdo un caso de una empresa familiar, ahí en Albacete, del sector del automóvil, un concesionario, Toyota. El sucesor, bueno, pues muy creativo, claro, sucesor. Y su carrera era de artes escénicas. No tenía nada que ver con el automóvil. Le gustaban los coches, como gente joven, tal. Bueno. Él, estoy hablando de esto, fue en el año 16 aproximadamente, ¿no? Se iba todos los años a Japón, porque en aquel momento Toyota ya estaba trabajando con los híbridos y en aquel momento ya empezaba a trabajar con el hidrógeno. Porque de hecho ya tiene este reconocido el motor de hidrógeno. Lo que soba es hidrógeno en el universo. Como lo lleguen a conseguir, se acabó el eléctrico. Porque es muchísimo más ecológico y además es eterno, ¿no? Lo que pasa es que de momento eso no es tan fácil. Pero bueno, él se iba allí. Y él me dijo, sí, y estábamos en el directorio y estábamos en la junta de socios, y me decía, si yo no hago mi protagonismo en la empresa, os podéis meter todos los coches por donde queráis, porque yo me quedo en Japón. Y vino con las primeras propuestas, la marca Toyota en España fue la primera que trajo los híbridos, pero la primera además de Albacete, ¿no? Y es tercera generación, y el presidente, que era uno de los hermanos, o sea, no era su padre, era uno de los hermanos de la generación segunda, le puso el nombre, a las propuestas innovadoras, le puso el nombre de él, que se llama Enrique. Y la fórmula Enrique aquí funciona, ¿vale? Propuestas innovadoras de la empresa. Te hemos dado participación. Conoces bien la empresa y los valores de la empresa, a los profesionales, a los trabajadores, a los directivos, a los proveedores, a los clientes, por lo menos principales. Pon tu marca en aquello que realmente te identificas con esa actividad. Y la fórmula Enrique es aquella fórmula de decir, estaremos en España los primeros de Toyota en toda innovación que se haga en Japón. Y a lo mejor tú has estudiado ciencias sociales. Pues muy bien. ¿Qué te gustaría en la empresa? Pues pasar por el área de recursos humanos. ¿Habría alguna posibilidad? ¿Qué podemos mejorar aquí? ¿El proceso de selección? ¿Los itinerarios de carrera profesional? ¿La compraventa de talento? Yo hice un trabajo de investigación sobre la gestión del conocimiento y el talento humano que lo desarrolla. ¿Qué haces? Entonces, estamos teniendo a lo mejor una gran huida de talento, seleccionamos y luego a los 2 años se nos marchan, con lo cual estamos generando competidores porque se nos van a la competencia. ¿Por qué no se quedan? ¿Qué está fallando? Y si haces un estudio, un itinerario de carrera profesional, seleccionamos bien a la gente, la preparamos bien y se nos van. ¿Qué pasa? Algo está fallando. Y vienes y pones un método y encima además se quedan a partir de ahí. Y le ponemos tu nombre. Están construyendo el futuro de la empresa. Esto lo hacen los casos de éxito de los procesos sucesorios intergeneracionales. Pero no se quedan ahí estas empresas familiares. Van un poquito más allá. La empresa familiar que valora el talento de sus miembros no trata de retenerlo, trata de merecerlo. No podemos pedir compromisos si no ofrecemos visión. No podemos exigir pertenencia si no hay una cultura compartida. Por eso es tan importante todo lo anterior. El talento no se ata, emerge donde se valora.
Y ahí les lanzo esta pregunta cuando tocamos este tema de los procesos sucesorios. Si tus hijos o tus sobrinos no fuesen parte de tu familia, ¿querrían formar parte de esta empresa? Porque la chica, no cliente, sino paciente, cuando estaba trabajando de psicólogo clínico, si no hubiera sido hija de su padre, fundador, ¿se habría quedado en la empresa? Posiblemente no. Más bien, seguro. Entonces, ¿qué hacen las empresas familiares? ¿Tienen alguna acción? Impulsan una incubadora de empresas. Un espacio donde los jóvenes desarrollan proyectos de empresa contando con el apoyo financiero y de mentorización para hacerlas crecer. Yo tuve 2 empresas, además ahí en Argentina, ya hace algunos años. Una del sector industrial, en Rosario, una empresa internacional. Una de las hijas, muy emprendedora, de hecho había trabajado en la empresa durante 4 o 5 años, pero le gustaba mucho todo el tema de la gastronomía, saludable. Bueno, pues montó una primera empresa, propia. Y hoy tiene una red, por casi todas las provincias de Argentina, de comida saludable. Le ayudó la empresa. Y esto está también protocolizado en esas empresas que son casos de éxito sucesorio. De todos los beneficios que genera la empresa, de todas las utilidades, las ganancias, hay un reparto inscrito en el protocolo, tanto, lógicamente, para inversión, tanto para reservas voluntarias, tanto para reparto de los accionistas. Y en eso de las reservas voluntarias ahí está dedicado una parte a proyectos de empresas de los jóvenes que quieran hacer empresa. Es más, casi les provocan que monten su empresa. Los zaibatsus japoneses, si habéis oído esta hablar, y si no, después comentamos un poco ahora, ¿no? Esto lo hacen muy bien desde hace ya 1000 años. Es obligatorio que en esta empresa familiar, Sumitomo, Mitsubishi, algunos todavía quedan, que sean empresarios, que monten sus empresas, aunque fracasen. ¿Vale? Si, por lo que sea, tú siempre vas a pertenecer a nuestra empresa como socio, porque eres heredero. Nadie te obliga, pero indudablemente, si tú quieres, vas a ser partícipe de la sociedad, digamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Pero ¿quieres montar tu empresa? Te invitamos a que lo hagas y te vamos a ayudar con mentores, todo el equipo de gerencia, el que es experto en finanzas, el que es experto en temas fiscales, el que es experto en selección de personal, lo tienes a tu disposición. Toda la estructura de contactos profesionales lo tienes a tu disposición. ¿Necesitas algo? ¿Quieres montar esa empresa solo e independientemente? Nosotros te dejamos un dinero. ¿Quieres que formemos parte de la empresa originaria de tu proyecto empresarial individual? Nosotros también podemos ir. Tú tienes el 51% de las acciones de la empresa y nosotros tenemos el 49% restante. Como quieras. Pero los zaibatsus dicen, con toda la claridad, y en todos los zaibatsus, si escucháis y leéis las historias de los zaibatsus, dicen, somos empresa familiar porque somos escuela de empresarios. Y podemos tener como sucesor al mejor gestor, al mejor ejecutivo, pero la empresarialidad, el emprendedor, nace. Ojo, nace. Las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo no salen empresarios. Si salen empresarios es porque entraron empresarios. Salen ejecutivos, y muy buenos. Son las empresas familiares, las que continúan porque se convierten en escuela de empresarios. No hacen ejecutivos. Eso los hacen las escuelas de negocio. Nunca faltan sucesores dispuestos a recoger el testigo del fundador que empezó con una mano delante y otra detrás. Nunca. Os voy a contar este caso de éxito, porque si no... La nieta que trajo un aire nuevo. Mira qué guapa. Si es que no. Clara, tercera generación de una familia empresaria del sector alimentario.
Nunca quiso trabajar en la empresa. Desde niña vivió la empresa como un lugar de discusiones, estrés, ausencias. Su padre, segunda generación, estaba absorbido por el negocio y su abuelo, el fundador, aún revisaba los balances a mano los domingos. Clara estudió biotecnología y soñaba con trabajar en sostenibilidad. Un verano la familia decidió crear un programa de proyectos de impacto para los jóvenes de la tercera generación. No era obligatorio. Cada joven podía presentar una idea relacionada con la empresa con total libertad. Clara propuso reducir los residuos plásticos en el envasado. Al principio lo vieron como un experimento, pero ella lo desarrolló y además pidió que hubiera un tutor, porque bueno, todo el proceso más técnico, pues había cosas que se le escapaban con la tecnología que tenía esa empresa, la empresa del sector agroalimentario. Muy importante, el sector del aceite, muy importante. A los pocos meses lograron reducir un 18% el uso de los plásticos y ganaron un premio de innovación por la Cámara de Comercio de Sevilla. No digo más notas. Desde entonces Clara volvió, no como empleada, sino como responsable de sostenibilidad. Hoy dirige un pequeño equipo dentro del área de I+D y ha traído consigo a otros primos que también veían la empresa como cosa de mayores. Clara no vino por obligación, no vino por el apellido, vino porque alguien le abrió una puerta a su pasión dentro del proyecto familiar. ¿Ven la diferencia? A Clara no le dijeron que tenía que heredar el pasado, le ofrecieron construir el futuro. Y cuando el talento familiar siente que puede dejar su huella, no se va, se queda. Y se queda con ganas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Existe la posibilidad de tener éxito? ¿De que la generación joven no solamente no se vaya, sino que apueste por quedarse? Si tuviera que reducirlo en una frase o en dos, el fundador convirtió su empresa en un instrumento que le permitió materializar sus sueños. Si quiere que su empresa continúe como legado, debe de convertirla en un instrumento a partir del cual sus hijos materialicen los suyos. Resumo. Pongan actividades de participación a través de, por ejemplo, los comités de los jóvenes. Ayuden a que los hijos identifiquen con la empresa, con los valores de la empresa, conociéndola. Que pasen por todas las actividades. Tercero, denle en protagonismo. Caso de Clara, por poner el último ejemplo. Y cuarto, ayuden a convertirles en emprendedores, en empresarios. Fijaros, ser empresario no todo el mundo lo es. Pero si pusiéramos un ejemplo de familia doméstica, si los padres son músicos, los hijos a lo mejor no son músicos, o a lo mejor algunos sí. Y hace la carrera musical y se va al conservatorio y es cantante o es instrumentalista de alguno, o es en un momento determinado el que hace es un compositor. Pero sean o no sean músicos, lo más probable es que no nacen músicos, sí están mentalizados para valorar la música. Puede que tú no seas empresario y eres mi hijo, pero sí valoras lo que significa que uno de tus hermanos, tus hermanas, tus primos, sí sean empresarios. Valoran el emprendimiento. Pongan en cuenta eso. En uno de mis libros, fue el primer libro que escribí, y me ha gustado esta frase y la pongo a veces con frecuencia a los finales de mis conferencias. Las familias empresarias exitosas no solo diseñan un futuro para la empresa, diseñan también la familia que a futuro quieren ser. Olvidar esto último es suicida para las empresas familiares. Muchas gracias. Soy todo oídos. Gracias, doctor. Paso, ¿alguien quiere preguntar algo? Aprovechando al doctor Nogales. ¿Alguna pregunta del público? A los amigos. Juan Carlos, ¿cómo te va? Amigos de Bolivia también.
¿Alguna preguntita de algún... Marcelo? Gracias. Fernando, quería pedirte si podés ampliar un poquito algo muy interesante que es el Comité Junior en relación así, básicamente, ¿qué se podría hacer a través de ese comité? Bueno, la experiencia que yo tengo con los comités de dirección, que en algunos casos pues los he creado yo, porque venía un poco No, a el cuento Comité Junior, no de dirección, el Comité de los hijos. de los hijos, sí, sí, el comité, el comité de los jóvenes, ¿no? Bien. Normalmente esto se hace a partir de la tercera generación, es más frecuente, en donde a lo mejor pues hay ahí pues, 8 o 6 primos, ¿no? En la segunda generación pues hay 3 o 4 ramas familiares, ¿no? 3 o 4 hermanos, ¿no? Cada uno pues a su vez tiene sus hijos, ¿no? Y a partir de los 18 años pues se crea el comité de jóvenes, se reúnen de media una vez trimestralmente, no obligatoriamente, son ellos los que lo deciden. El primer año lo que necesitan es que se les que conozcan toda la empresa, se les pasan por todos los departamentos, los jefes de departamento les dicen un poco cómo se lleva la metodología de trabajo, cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Van empapándose de la realidad de su empresa, ¿no? A partir del segundo año, cuando ya han pasado y conocen bien la empresa, lo que hacen es, son invitados por los órganos de gobierno, los directorios, si hay consejo de familia, el consejo de familia, en los equipos de gerencia, y les proponen bueno, pues, dinámicas de reflexión en donde les piden que, por favor, el equipo de gerencia, sea el área de finanzas, el área de comercialización, que les aporten ideas que a lo mejor ellos hasta ahora pues, no las necesitaban o no se les ocurría, ¿vale? El tercer año, este proceso de relación va más allá, normalmente es el directorio, se les invita, no a todos al mismo tiempo, pero a las reuniones de directorio, algunos del comité de jóvenes asisten al directorio, al consejo de administración que diríamos en España, tienen voz, pero no tienen voto, lógicamente no son accionistas, ¿no? Son jóvenes, están todavía algunos incluso estudiando en el itinerario universitario, ¿no? Pero ya a las reuniones del comité joven normalmente hay un representante del directorio o del consejo de familia para tocar temas específicos. Vamos a hablar un poco, se va a hacer una inversión de X dinero, ¿no? Y ahí empiezan a salir algunas cuestiones, decir, oye, ¿qué os pensáis? ¿No? Por ejemplo, pues en uno de los casos que tuve, el fundador pues ya se había jubilado, estoy hablando de 82 años, pero se había guardado, lógicamente, algunos derechos de veto. Y una de las propuestas que vino el presidente del directorio a hablar al comité joven era que había una inversión importante, pero que había una preocupación, porque estábamos rozando los límites de riesgo financiero. Y, por tanto, ¿qué les parecía a los jóvenes? Porque si la operación sale bien, fenómeno, ganamos todos. Pero si sale mal, no digo que entremos en quiebra, pero lo podríamos pasar muy mal. Y, por tanto, más allá de que el fundador vetara o no esa decisión, porque tenía derecho de veto para si se pasan los límites de riesgo, pues querían saber la opinión de los jóvenes. Y entonces los jóvenes dijeron que querían hablar dentro del directorio, el comité de auditoría, que le presentaron unos números y harían un informe al respecto. Bueno, fijaros ya la implicación que hay, no tienen voto, pero sin embargo se cuenta con ellos. Claro, la sensación de que la empresa cuenta con nosotros, ¿sí? Es decir, si yo mañana me voy a Google porque soy un gran programador, allí yo no tengo en esa empresa nada más que un itinerario de carrera vertical. No me van a hablar de estas cosas. Aquí tengo un itinerario de carrera horizontal, voy a pasar por todas las áreas de producción. Y esto me va a desarrollar de una manera que no me desarrollara una gran empresa. Yo puedo apostar por una gran empresa, además si soy un gran programador, no contrata Google o yo qué sé, o Windows o yo qué sé. Pero aquí es mi empresa. Y no estoy en este momento, nada más que estoy estudiando. Y a través del comité joven podemos presentar informes,
se nos escucha, nos dan su valoración. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Yo ya me siento protagonista del futuro de esta empresa en mi generación. Y no es un caso, son varios. Adelante. ¡Oh, cuántas manos! ¡Oh! Tenemos tiempo para todo. Venga, adelante, adelante. Sí, buen día, profesor Nogales. Antes que nada, felicitaciones por la brillante presentación. Yo tengo dos consultitas, una pregunta una frase con dos preguntas. Primero, ¿cómo uno hace cuando en la tercera generación, porque hay tamaños de empresas, hay tamaños de familia, Sí. cuando en la tercera generación son más de 30 primos? Y evidentemente los intereses y las pretensiones de cada uno, bueno, hay que tomarla toda. Entonces, y muchas veces la estructura empresarial es una para 30 personas, Claro. en la tercera. En la cuarta, eso ya están en 45. Quiere decir que la gran parte de la tercera ya tuvo una nueva descendencia en buena cantidad, que ya son más que la tercera. Y lo segundo es cómo es muy interesante el consejo de jóvenes, pero también sabemos que en la edad de 17, 18 años, 20, la madurez de esa edad es una realidad. Y muchas veces en las empresas, cuando uno lo quiere hacer participar de informaciones, ¿cómo maneja el tema de la confidencialidad y la responsabilidad de la información? Porque si yo les quiero comentar la proyección de venta o las utilidades o las acciones estratégicas para los próximos 5 años a un joven de 18, 19 años, de alguna manera por la propia inmadurez de la edad, en algún asado, eso es tema de conversación, las intimidades o las cuestiones internas. Entonces, ¿cómo uno maneja ese tipo de información confidencial? O si está en producción, hay algún tipo de formulación de ingredientes, hay proveedores estratégicos, digamos. O sea, hay una serie de cuestiones que, digamos, son la otra cara de la moneda cuando uno quiere implementar este tipo de acciones. Muchas gracias. Muy interesante las preguntas. ¿Tu nombre, por favor? Javier. Javier. Muy bien. No me quiero extender mucho, pero las dos preguntas no sé cuál es mejor, ¿no? Empiezo por la última, el tema de la información. También en los protocolos es importante que haya algún artículo, alguna adenda, ¿no? Que el tema de la información esté claro, ¿eh? Hay información de alta confidencialidad, hay información confidencial, hay información pública, hay información interna para la familia, distintos. Es importante. Yo estuve en una conferencia en Santiago de Chile hace ya bastante tiempo y dio la casualidad que en esa conferencia, bueno, pues, salió a relucir este tema y había un miembro de la familia que estaban allí 4 hermanos, ¿no? 2 hermanos eran los que estaban llevando la presidencia y vicepresidencia del directorio y los otros 2 hermanos no trabajaban en la empresa. Entonces se quejaba uno de los hermanos de que no les daba información confidencial, ¿no? Y bueno, pues una empresa del sector de la farmacia, ¿no? Que tenía algunas patentes y tal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante que quede claro en algún apartado, ¿no? Aunque está en el derecho mercantil, pero ya está en el apartado de un acuerdo de socios o un protocolo, ¿no? Es decir, poniendo el ejemplo político, ¿no? En el señor Trump, pues bueno, pues se supone que tiene, diríamos, pues algo de los links, o sea, ultrasecretos nucleares, ¿no? No lo puede decir ni siquiera a los componentes de su gobierno, no ya en plan público, ¿no? Entonces, uno de los hermanos le dijo a este otro hermano que se quejaba, dice, mira, si tú mañana eres el presidente del directorio, yo te paso esta información confidencial, pero no porque seas hermano y tengas el mismo nivel accionarial que yo, esto no te lo puedo dar. Y por tanto, si tú me pides otra cosa, pues posiblemente sí, pero esa información no te la puedo dar. Yo cumplo los 3 años de presidente del directorio el año que viene, preséntate, y si todo el resto del directorio pues, está de acuerdo, yo te paso esta información.
Por tanto, la información confidencial tiene que estar plasmada en algunos códigos de buen gobierno. Eso es la primera cuestión. La otra cuestión de la confidencialidad, bueno, pues también es importante, cada vez más, incluso se recogen algunos protocolos o acuerdos de socios por parte de los niños que no pueden pasar a las redes sociales. Me he hecho una fotografía delante de la empresa, pues nunca sabes lo que puede pasar. Mañana te pueden raptar y ya tenemos un problema, ¿no? Por tanto, no se puede, hay que decirlo a los niños. Y a los niños hay que decírselo lo antes posible, porque son digitales, ¿no? Nosotros que somos del siglo pasado somos un poco manuales, ¿no? Todavía, ¿no? Y por tanto ellos tienen que decir. Es decir, no te puedes hacer fotografías delante del número del domicilio de ninguno de nosotros, ni siquiera del tuyo. Por ejemplo. Es importante, que son riesgos que corren, y he conocido algún caso, el caso de algún país cercano aquí, de Sudamérica, bueno, pues que han raptado a algún hijo de algún empresario. Y ya sabemos lo que eso ocurre cuando, en fin, hay esa clase de acciones, ¿no? Entonces, hay que educarles. La educación en las empresas familiares, que son casos de éxito sucesorio, ya empieza el abuelo, con el niño que tiene 3 o 4 años, o la niña paseando, decir, mira, aquí, esa silla está ahí, porque fue la primera que pude comprar cuando alquilé la nave. Mira, mira, aquí ves la foto, ¿no? Y le vaya con la manita enseñando las instalaciones, y vea las máquinas a lo mejor que están ya casi de museo, no se han tirado, guardan su historia, y las toca. Y le da la manita pues a la señorita que está llevando la administración, y conoce los productos. Está empezando a nadar en ese océano de una historia que puede imaginar algún día suya. Por tanto, no necesitamos esperar al comité de jóvenes. Tenemos que empezar antes. Y todas estas empresas familiares, que son casos de éxito generación tras generación, empiezan mucho antes, adaptado lógicamente a cada edad. Pero se les habla de la historia. Por tanto, no me importa. ¿Qué pasa cuando somos muchos, en este caso, pues 20, 30 miembros de la generación joven? Hay que hacer estos procesos. Y lógicamente no van a tener todos la misma edad. Habrá 30 que tendrán algunos, yo qué sé, 3 años, y otros tendrán 23, pues posiblemente, ¿no? Empezamos por los mayores, pero intentamos adaptar los procesos de identificación con cada una de las edades. Y ahí colaboramos o colaboran con las áreas de recursos humanos, ¿vale? A veces se cogen mentores externos, ¿no? Esto es importante porque una de las cuestiones fundamentales que hemos hecho mal en las empresas familiares, a diferencia de los casos de éxito, es que la educación de la familia como familia empresaria se hace dentro de la empresa. No se hace solamente educación técnica para los trabajadores, sean o no familiares, sino se hace educación que tiene que ver con la transmisión de valores. Eso lo hemos hecho mal, muy mal, pero estas empresas de éxito no. Mira, hay una fundación en París que se llama Les Genoquiens. Genoquiens es un profeta de la Biblia que vivió 200 años, ¿no? De ahí viene Les Genoquiens, ¿no? Y es a nivel internacional. Ahí están los que quieran, las empresas familiares, que son como mínimo bicentenarias. Por lo menos llevan 200 años. Se reúnen todos los meses. Y esta clase de reflexiones y esta clase de metodologías las comparten. Dicen las malas lenguas que incluso hasta van, digamos, familiares de la realeza. Algunas tal vez porque saben que no van a llegar a 200 años. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero fijaros la importancia que tiene que nosotros empecemos a ser los transmisores de unos valores, porque me voy a meter en un tema un poco medio político, ¿no? Y una de mis investigaciones fue sobre políticas educativas. Desgraciadamente, en todo Occidente, hemos dejado nuestra educación a los políticos. Y todos los itinerarios de carrera académica, desde primaria hasta doctorados, están diseñados por los políticos. A lo mejor coincides tú con esos valores, pero a ellos les preocupa muy poco que coincidan con los tuyos.
Y por eso los Zaibaso dicen, somos escuela de empresarios. Nosotros educamos a los nuestros. Fuera, van a aprender técnicas, pero los valores son los nuestros. No sé si te he respondido. La propia empresa, digamos, ¿verdad? ¿Qué opinas de que en los estatutos, por una cuestión de mantener por un tiempo las políticas y las decisiones comerciales puedan ser de usufructo vitalicio para la fundadora? Bueno, siempre con las libertades que mencionaste, por supuesto teniendo ya el perfil de los sucesores queriendo formar parte de la empresa, compartiendo conceptos, valores, pero siendo jóvenes, y vos te querés retirar ya un poco. es un tema muy interesante. Mira, hubo hace unos años en una empresa familiar que yo no llevé, la llevó un colega, que me decía, dice, en la segunda generación de hermanos, 4, bueno, pues en aquellos años pues los hijos venían uno detrás de otro, ¿no? Cada año, total, en 4 años se jubilaron los 4 hermanos, o 4 años, 5 años, ¿no? Y cedieron todas las acciones a los hijos, cada uno tenía 2 o 3 hijos, ¿no? Hasta ahí perfecto. Pero se quedaron con los beneficios a título vitalicio, ¿vale? Entonces, hablando, me decía el compañero, dice, claro, después de 10 años seguían recibiendo todos los beneficios, ¿no? Los hijos estaban en la empresa, pero los beneficios, ¿no?, solamente lo tenían los padres. Con lo cual, en alguna medida, eso, desde el punto de vista estrictamente profesional, porque eran socios, Claro. ¿vale? Ojo, pero no recibían ningún beneficio, ninguna utilidad, ¿no? Y mi compañero, que ya tiene 10 años más que yo, ya es un poco pícaro, ¿no?, dice, bueno, me han contado los hijos esto, ¿no? ¿Qué te parece, Fernando? Es mi mentor, tiene 80 años, yo tengo 70. ¿Qué te parece, Fernando? Digo, no sé dónde está el truco, pero hay, lo seguro. Dice, mira, les dije que hablaría con los padres, a los hijos. Y dicen los padres, no, claro que nos quedamos con los beneficios, pero los repartimos a los hijos. Cuando no es el cumpleaños de la nieta, pues es el del nieto. Cuando no soy los Reyes Magos, pero todo al final lo reciben ellos. ¿Dónde estaba el tema? El tema es en la sensación, ¿no?, de perder poder. Es decir, yo no quiero nada para mí porque además en este caso los padres, gracias a Dios, no tenían problemas económicos. Y por tanto ellos tenían otros bienes y tenían otras rentas y por tanto no necesitaban. Pero la sensación de que soy yo el que doy. Claro, y los hijos dicen, somos nosotros los que trabajamos. Vosotros recibisteis mientras vivisteis los beneficios correspondientes y ahora nosotros no recibimos esos beneficios desde el punto de vista profesional, sí desde el punto de vista paterno-filial, ¿no? No sé si es un ejemplo. Vale. Pero las decisiones políticas y comerciales quedarían en usufructo vitalicio, que finalmente son las que dibujan los números, ¿verdad? Claro, es importante eso que comentas, es importante que quede claro en el proceso de transmisión cuáles son los derechos de los fundadores, derechos de veto. Claro, ahí dices, bueno, pues mira, usted, normalmente derechos de veto, pues puedes poner los que quieras, pero más o menos pues 4, 6, 8 como mucho. Es decir, esta empresa no cambiará, por ejemplo, dicen todos los hijos que vamos a llevar la sede social a Argentina o a Brasil y a lo mejor el padre o los padres, la primera generación fundadora, dicen, no, la sede social será paraguaya sí o sí mientras yo viva. Es que vamos a meter, por ejemplo, un accionista no de la familia a formar parte del accionariado familiar y a lo mejor es un derecho de veto que tienen los fundadores. No dicen, no, aquí no puede entrar ningún miembro que no sea familiar mientras yo viva. Hay derechos de veto, ¿no?, que tienen poderlos, aunque no tengan ninguna acción.
pero tienen derecho de veto para determinadas decisiones, ¿vale? Eso es importante que quede en algún documento de acuerdo de socios, protocolo familiar o cualquier otra adenda. No sé si le he respondido. Adelante. Hola Fernando, buen día. Buen día. Mira, tu charla me viene en un momento, pero increíblemente atinado. Yo tenía una empresa de logística y carga internacional y bueno, en mi caso es muy parecido al de Clara, porque tengo 2 hijos que se fueron a estudiar a Europa. Una es filósofa y el otro es psicólogo, nada que ver con el tema de logística, todo lo que involucra. Así que decidí vender la empresa. Y anoche me llamaron y para pedirme que quieren hacerse cargo de otro negocio que tenemos que está relacionado con el tema agropecuario. Y me dejó un poco descolocado, ¿no? Porque ellos saben de agropecuaria como yo sé de psicología o filosofía. Entonces ahí la charla me viene como anillo al dedo, como decimos, porque, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿no? Actualmente las tierras esas están alquiladas. Y acá en el Paraguay yo soy CEO de una empresa que después de 35 años, una empresa familiar, decide corporativizarse y delegar la gerencia a un miembro ajeno a la familia. Y precisamente mañana voy a presentar un documento de gobernanza corporativa que da pie a sentar las bases de este proceso y en el que planteo una figura híbrida muy parecida a la que tú expones en los últimos slides, de que el hijo, que es una segunda generación, que estaba como gerente general hasta mi ingreso, se ocupe de una unidad de investigación y desarrollo, porque yo veo que es lo que más le motiva, es una persona muy creativa, tiene ese espíritu emprendedor, tiene las conexiones acá en el país. Entonces, mira, qué coincidencia, o sea, creo que por ahí va, porque además soy consciente, o al menos a eso apunto, a que en un futuro él retorne a la empresa, pero retorne a una empresa ya corporativizada, ¿no? Creo que das en el kit más importante, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos que los hijos somos conscientes que les falta experiencia, ¿sí? Pero tienen ganas. La historia que comentan los hijos que han estudiado filosofía y psicología en el extranjero, en fin, están fuera y ahora quieren volver. Lo lógico es que pasaran un tiempo como parte de equipos de alto rendimiento en donde ellos visualizaran, digamos, ese trabajo del cual no tienen experiencia, ¿no? Que formaran parte de esos equipos. Si es posible, es lo que yo suelo recomendar, ¿sí? Una cosa es que vengas con ganas y otra cosa es que entiendas la complejidad, ¿no? Yo tengo ahora una empresa familiar en donde hay 2 hermanos, uno de ellos tiene un doctorado en biotecnología y claro, el otro pues ingresó muy joven, conoce muy bien la empresa, conoce muy bien el negocio, la competencia, en fin. Y entonces ahí hay una lucha de poder, ¿no? En un momento que le tuve que decir al que vino con el doctorado, digo, mira, tú sabes que los que hemos tenido que hacer trabajos de investigación, pues sabemos muy bien lo que significa eso de doctorado. Es saber mucho, mucho, mucho sobre muy poco, ¿no? De repente hemos encontrado, ¿no?, en el ADN una célula que como consecuencia viene el Alzheimer. Fíjate, ¿eh? Solamente eso puede salvar muchas vidas. Ahora, eso, desde el punto de vista empresarial, es saber mucho, mucho, mucho sobre algo que es muy poco, muy poco, muy poco. No te vengas con ínfulas aquí de que tienes un doctorado, porque posiblemente sirva de poco. Sin embargo, si tú entras a formar parte del directorio con voz pero sin voto y ves cómo se trabaja, porque el directorio está profesionalizado en las comisiones de trabajo, auditoría, en fin, dirección, todo lo que... Vas a aprender en poco tiempo, porque tú tienes una metodología de aprendizaje muy buena. En poco tiempo vas a aprender lo que significa el llevar adelante tomas de decisión en donde nos jugamos mucho desde el punto de vista del negocio en esta empresa. ¿Qué te parece? No le quité importancia a lo que había hecho, pero le relativicé la importancia para lo que tenía que hacer. Pero sí, además, le valoré mucho la capacidad de aprendizaje, ¿no? Los procesos de aprendizaje son importantes y esto sí que merece la pena
saco al relucir. Es decir, ¿cuál es el modelo de aprendizaje de los niños? El modelo de aprendizaje de los niños tiene que ver mucho con el conocimiento. Todo lo que tenga que ver con conocimiento, el hijo va a superar al padre, sobre todo en técnicas, ¿no? Yo tengo un hijo que estudió física, que lleva ahora las finanzas, perdón, el asesoramiento financiero para empresas familiares, tema de gestión de patrimonios, bla, 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 bla. Bueno, muy bien. Cada vez que hablo con él de lo suyo, yo es que, vamos, ni de primaria, soy un inútil, ¿no? Y me dice, papá, es que ya lo tenías que saber. Pues no lo sé, ¿no? Sin embargo, todo esto que os he dicho tiene que ver más con la experiencia. Y los adultos aprenden, siempre y cuando tenga que ver con la experiencia, aprenden mucho más rápido. Y este chico, doctor en biotecnología, me decía, ¿tú crees que yo podré aprender la complejidad? No, la estás haciendo. Lo que pasa es que no te das cuenta del proceso de aprendizaje. No es el proceso metodológico de los métodos de investigación, es un proceso práctico. Cuando lo hayas hecho media docena de veces, te sale solo. Pero tienes que estar con equipos que entienden esa metodología. Lo vas a hacer. Con lo cual acabó la competencia con su hermano porque competían entre ellos uno en conocimiento y otro en experiencia. ¿Vale? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. La pregunta es, ¿cómo lo ven premiando con acciones? Por ejemplo, en mi caso, los chicos todos salieron, nosotros dimos mucho valor al sueño de la vida y están repartidos afuera. Aman los proyectos, aman las empresas, pero cada uno tiene lo suyo. Nuestra decisión más o menos es de entregarle la empresa o dejarle administrar y darle un porcentaje accionaria, porque el joven que está adentro realmente sueña la empresa. Y para mí, como yo siento, prefiero bendecir a una nueva generación, a una nueva línea que sueña en vez de forzar una situación que no atrae o porque están cada uno juntos. Pero Guillermo le interesa porque ellos tienen una familia, empresa familiar grande y dice, mira, él puede acompañarlo. ¿Y cuál es la sugerencia suya? De nuevo vuelvo un poco al tema de los Tibarsus, ¿no? Es muy buena pregunta. Yo recuerdo al profesor mío de marketing en ESADE, allí en Barcelona, cuando estaba yo viviendo en Barcelona, pues el marketing, muy bueno, por cierto, ¿no? Ya está jubilado hace tiempo. Él tenía el despacho de marketing, trabajando con él a los 3 hijos. Y él se sorprendía de que los 3 hijos eran muy emprendedores, montaban empresas y a los 2, 3 años, cuando estaban consolidados, las vendían. Yo no puedo hacer un despacho con mis 3 hijos, yo no puedo hacer una empresa familiar, porque ellos son tan emprendedores que jamás aceptarían coartar su emprendimiento. Y ahora crean esta empresa en el sector de la alimentación y ahora crean otra en el sector de logística y la venden. Entonces, ante eso, lo lógico es que seamos sensibles a lo que realmente es más sobresaliente en los hijos, porque es su talento. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, oye, pues además forma parte de esta empresa con una minoría de acciones, pero me gustaría, decir, papá, yo no te estoy diciendo que no. Pero si va a coartar mi capacidad emprendedora, mi capacidad creativa, va a ser todo lo contrario, un estorbo. Entonces, y estoy hablando de hace 40 años, a principios de los 80, con buen criterio les dijo, lo que yo lo he dicho a mí, es muy creativo mi hijo. Monta lo que quieras y ya veremos en aquello que a ti te guste y que realmente apuestas por ello en tu vida, podemos coincidir en tu camino y el mío. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Me encantó la charla, ¿verdad? Espectacular. Sobre todo me gustó mucho la parte en la que tocaste el tema de las empresas que apoyan a la formación de los hijos, ¿verdad? O de los sobrinos, del family office, ¿verdad? En general. Y me gusta mucho esa parte de que apoyan con emprendimiento, que se transformen en empresas, me parece lo ideal, ¿verdad? Yo tengo una pregunta más en el conflicto, ¿verdad? ¿Cómo se hace con la familia, ¿verdad? Que tenemos, qué sé yo, un paquete accionario, tenés el papá, los tíos, los hermanos en general. ¿Cómo haces en el proceso de que te vienen con las ideas de negocio, te vienen con los proyectos? ¿Cómo vos le validás
a la competencia que se genera entre hermanos, hijos, sobrinos, quien sea, ¿verdad? Porque ahí empezamos con un conflicto, ¿verdad? De quién ocupa qué lugar o algo, ¿verdad? Hablo sobre todo en empresas familiares donde se vuelve conflictivo esto. Es muy interesante que pongamos una especie de pequeña jerarquía de valores, ¿no? ¿Cuál es lo que le interesa a cada uno? Y eso, ponerle foco. Porque si se identifica con ese deseo, con ese objetivo de vida, mejor ayudarle a que lo materialice. Y en el aprendizaje de la materialización, por supuesto, va a aprender de los errores, ¿no? Es decir, normalmente un empresario exitoso, ¿sí?, no empezó siendo exitoso. Lo que pasa es que a veces los fundadores, yo ya te lo digo por edad, entonces, los que somos del siglo pasado, ¿no?, tenemos cierta edad, pues los fundadores me escuchan, aunque solo sea este es de mi generación, ¿no? Se olvidan, no digo intencionadamente, se olvidan de los fracasos que tuvieron, pero que como consecuencia de los fracasos que tuvieron, aprendieron a no volverlos a hacer. Y ahora son un poco, diríamos, me ha ido la palabra al cielo. Somos un poco reacios a resistir los fracasos de nuestros hijos. Tenemos que ponerle límites. Es decir, no puedes fracasar hasta tal punto de que no puedas volver a empezar, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que indico? Indico que los procesos de aprendizaje interno de la empresa se conviertan en equipos de tutores y de mentores para que hablen con ellos. Es decir, vamos a hacer una inversión financiera. Mira, habla con el departamento financiero y te van a dar la metodología que nosotros tenemos de análisis financiero a la hora de hacer una inversión que no dominas. ¿Vale? No, tienes que seleccionar a 4 o 5 personas. Oye, habla con el director de recursos humanos y te dice un poco cómo se trabaja en equipo, cómo se construye un equipo, ¿vale? Que te dé soporte. Con lo cual, yo soy el padre y no me meto contigo, pero te pongo un soporte que hace que la relación tuya con tu proyecto no esté, diríamos, contaminada por la emoción entre padre e hijo, o entre hermanos, o entre primos. No sé si me has entendido. Funciona. Lo que sí es importante es que el padre deje de tener ante el hijo o los hermanos entre ellos la visión emocional por encima de la racional. Si yo formo parte del equipo de financiero, aunque haya muy buenos financieros y yo estoy ahí como padre y te digo, pues no hagas esta inversión, tú vas a tener, digamos, una relación conmigo emocional. No, yo confío en ese equipo. Esto es importante. Y esto es importante también, y aprovecho la ocasión para decíroslo, porque uno de los fallos muy típicos de las familias en los equipos de dirección es que trabajan juntos esos familiares, pero no trabajan en equipo. Y no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar juntos. Es mi hermano, es mi mujer, tal. Y puede más la relación, y es humano, emocional, que la relación racional y profesional. Y cada uno hace su tarea bien, pero no la hace en equipo. El hermano hace su tarea bien, el primo hace su tarea bien, el padre hace su tarea bien, pero no hay equipo. Por eso es tan importante que en la medida de lo posible vayamos estructurando dentro de las posibilidades que nos da nuestra empresa con personas fuera de la familia. No sé si te he respondido. Perfecto. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el tiempo de los presentes y el tuyo. Agradecerte en nombre del club, de la presidencia y directorio, tu apoyo. Es un honor recibirte en mi país. Ojalá que se repita. Son 10:20 y todos están presentes, eso que indica que el tema pegó. Y yo les agradezco profundamente en nombre del club el tiempo que nos brindan siempre. Les recuerdo 2 avisos parroquiales, así como en la iglesia, ¿verdad? Que en el dorso de su credencial tienen un QR. Y disculpe que sea insistente con esto, pero esas encuestas nos ayudan ahí no están los QR, perdón.
La vamos a enviar entonces por WhatsApp, siento profundamente. Iván, ¿le preguntas a Edson lo del QR? En teoría había un QR el cual permitía evaluar la encuesta. Siento mucho que no lo esté, le pido disculpas. Aviso parroquial 1 eliminado. Y el número 2, les quiero comentar que el 3 de junio, Dios mediante, en el Hotel Sheraton tenemos una charla con el presidente del Instituto de Previsión Social, que creo que es un paraguayo de bien que quiere hacer las cosas buenas en un lugar complicado. Tenemos solamente 80 lugares y estamos por los 77 confirmados. Si quieren participar, les recomiendo, en teoría, espero no equivocarme en esta vez, en el WhatsApp les tuvo que llegar anoche y hoy le va a llegar una invitación para que se registren. Le va a tomar 30 segundos registrar. Lo conozco al doctor, es un fenómeno de formación militar castrense, médico de profesión, y esa charla no va a tener ningún desperdicio como fue la de hoy. Le pido un aplauso para Fernando. Y le pido que antes que se retiren, que Fernando se ubique acá en el medio. Fernando, te pones en el medio acá. Acá te puedes poner en esta fila a los fotógrafos que vengan acá. No, acá, con el público, te pones aquí de espalda. Ahí pega la vuelta. Aprovechamos que están todos y van las fotos. ¿Se pueden parar todos? Pueden venir más adelante, así nos apretamos un poquito. Los más chiquitos más adelante, no pasa nada. Esperen, chicos, esperen, ya que estamos, ubicamos bien. A ver, Gloria, tu hijo, a ver, las damas de atrás que son más chiquititas. Hagamos como un equipo de fútbol. Vengan, vengan, aprovechando que está la albirroja. A ver. Ahora, fenómeno. Un ratito, hay mujeres bajitas. A ver, las más chiquitas, vengan adelante, no pasa nada. Vengan, 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 no pasa nada. Es una foto ahí. Los más grandotes vamos atrás. Ahí está pronto. Listo. Ahí está, buenísimo. ¿Te da el ángulo?